¿no? La interpretación del rostro, de eso nos va a hablar, de la interpretación del rostro. Nosotros vamos a hablar de efemérides y vamos a hablar un poco de la guerra mediática y vamos a hablar un poco, como todos los programas anteriores, como ya empezamos desde el programa anterior, a los tesoros que nos hemos encontrado de la ley Quemaya. Voy a empezar por los tesoros porque eso le va a poner una nota particular a este programa. Entre los tesoros que nos encontramos este, miren, este, ¿saben para qué es esto? Este es una, un abanico español, cuando no había aire acondicionado, así lo hacían. Bueno, ¿qué tipo de cosas tiene guardadas mi mamá en su closet? ¿O tenía guardadas mi mamá en su closet? Bueno, ella tenía un abanico previo al español, un abanico indígena, miren. Este es el abanico que ella tenía, porque de esta antigüedad es todas las cosas que tenía en su closet. Así es la ropa, los recuerdos, todo lo que tiene, miren. Siglos de historia y tradición en el closet, entre las joyas guardadas en el closet de mi mamá. Aquí están los abanicos de ayer, hoy, y también en otro closet había uno de mañana que hacía haciendo las vueltas así. Ese no lo traje, pero para que vayan ustedes viendo el tipo de cosas que guardaba mi mamá. Además que realmente descubrí, este, descubrí realmente que afortunadamente mi mamá dejó literalmente un montón de chivitas ahí poco importantes, excepto que dejó algo muy interesante. Dejó un montón de libros y papeles, ideas, cartas, pleitos, documentos, ideas. ¿Y saben qué es lo que pasa? Lo chistoso es que cuando deja ideas, no importa lo que diga un testamento, pues cada quien tiene que dividirse sus ideas y ver qué hace con las ideas, porque las ideas pues, se las llevan y las usan o las dejan y se les olvidan. Entonces, vamos a ir hablando también de ideas. Por ejemplo, miren, me encontré este documento que dice Acta de Fundación de la Keilah Nitze Israel en 1922. Y tiene un documento, así medio interesantón. Esta es la Carta de Fundación de la Keilah Nitze, de la Keilah Nitze Israel, hecha en 1922. Pues, si tenemos por ahí, si no sé si está, se dejó, pero si no está Serafón, aquí tienen, miren lo que hizo, una de tantas cosas de Simpson Feldman, el hombre que hile. Y acá está. Y por ahí tengo otras cartas que les iremos enseñando en el futuro. Eh, Eso es lo que dejó, documentos, libros, papeles, historias, ya les había hablado. Fíjense, me encontré cosas muy raras que ni me acordaba que había yo creado. No sé si se alcancen a ver este. Este es un artículo sobre un evento que hicimos que ella guardó. Qué bueno que ella guardó todo porque yo ni me acordaba de nada. Diario Judío participa en el primer foro universitario Educar para Recordar en Tijuana. Esto es lo que hacíamos y ni me acordaba que lo había yo hecho, que se llamaba así. Es más, lo que sí me acuerdo es que convencí a toda esta gente que estaba en ese foro de que todos estarían más que dispuestos prácticamente a matar, a eliminar, a transportar fuera de Tijuana a todos los descendientes de chinos, si a cambio les daban un camión o un transporte gratis de lo que fuera. Realmente iba yo bajando el nivel, ¿qué harías a cambio de qué? Y cuando llegamos a que, bueno, y si te regalan un camión de los que tienen los chinos, una casa o la ropa, y de pronto todo el mundo empezó a decir que sí, estarían dispuestos a que expulsaran a la comunidad china nomás para quedarse con sus cosas. Estudiantes de preparatoria y universidad de Tijuana, que no tiene nada que ver que sea de Tijuana, tiene que ver con el hecho de cómo se planteó el tema para demostrar que en el fondo, pues es bien fácil volver nazi o racista una población. Y por último, miren, nos encontramos, antes de que nos robaran el nombre, nos encontramos esto que es uno de los primeros folders que hizo Isaac. Yo soy foro judío. Esto ya lo vamos a guardar como memoria institucional porque no va a haber más. Ya digo, nadie va a hacer más. Así que ahora sepan ustedes que ya se ha creado el foro Recuerdos de mi mamá
no se ve medio raro, ¿verdad? Recuerdos de mi mamá. No, recuerdos de la Lera Arquemaya, de la época que le tocó vivir y las memorias que ella guardó. Y ya los puse junto con el abanico del siglo XV, el del siglo XVIII, todo guardado en su closet, inmaculadamente guardado en su closet. Y ahora tengo que sacar siglos de pertenencias así pequeñas, ir viendo cada una y ver qué hacemos con ellas. Para la próxima semana les voy a enseñar sus credenciales, todas las credenciales que fue juntando a lo largo de 50 años como periodista, reportera, quién sabe cuántas cosas. Aquí tenemos todas las que le fuimos haciendo. En fin, eso fue el minuto de la ley, bueno, ni tan minuto, ¿verdad? Los 10 minutos de la ley que Maya. Iba a ser el minuto, pero como siempre, mi cronómetro no funciona muy bien. El cronómetro. Entonces, vamos ahora mejor a algo más interesante que es los rostros. Los rostros. Bienvenida, Tessy. Y dime, ¿cómo va eso de los rostros? ¿Cómo lees los rostros? ¿Cuál era el término otra vez? ¿Cómo interpretas los rostros? Hola Dani, buenas tardes a todos. Perdón un poquito la tardanza, pero costó un poco de trabajo entrar. Oye Dani, ¿no podríamos aprovechar también que acabamos de festejar el Día de Brujas para que hablemos un poco sobre las brujas antes de entrar al rostro? Sí, 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 por Podemos favor, hablar empecemos. un poquito más de fórmulas mágicas también, A y ver, sobre todo hablando de Torah. No sé si podemos compartir una pantallita que tengo, si me a ver. autorizas a compartir. Sí, sí, claro. ¿Cómo se Mientras tú hace? sepas cómo A hacerlo, ver, porque yo no, pero a lo mejor sus libros ahorita lo pueden ayudar. hacemos. Lo que se refiere no es que le des permiso físico, o sea, a Ah, esto. pues yo le di permiso. Pues quiero Ya estás Ya compartir. como puede Cocos, compartir. ya debes de poder compartirte, sí. Abajo donde dice Share Screen. Share screen, ya le piqué. Ah, ok. Listo. ¿Lo ven? Abracadabra, Abracadabra. sí. Abracadabra. Vamos a hablar de una fórmula mágica por excelencia, abracadabra. Vamos a ver, déjame ver si me permite avanzar. Y vamos a comenzar un poquito con esto de, ¿conoces personas mágicas? Porque las personas mágicas existen, aparecen de la nada y son aquellas que saben ganarse tu confianza rápido y de forma muy inesperada, de pronto y de un momento a otro. Un día llegan a tu vida y empiezan a hablar de muchas cosas, de alegrías, de daños, de algunas experiencias y de algunas penas y heridas. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Cuando menos te das cuenta, ya estás contándoles tu vida, y hasta de tu gato y de tu lugar favorito, de tu película preferida, de qué te gusta comer o cosas de tus sueños y pensamientos. En verdad, son muy bonitas experiencias. Así son las personas mágicas. Ellas, en cuestión de segundos, se meten en tu mundo y hacen lo que otras no han logrado en años. Entran en tu universo. Están ahí, llegan para acompañarte, para regalarte un poco de magia, llegan para cuidarte y para darte un aire más liviano. Llegan para brindarte su amistad, su cariño, su mano y llegan para abrazarte. Llegan algunas para quedarse. Te repiten, no te rindas, vamos para adelante. No mires atrás, lo vamos a lograr. Verás que todo estará bien. Solo confía en ti, no estás solo. Hay personas mágicas y te lo puedo jurar, las he visto, las he tenido a mi lado. Se encuentran escondidas en todos los rincones del planeta, disfrazadas de seres humanos normales. Procuran comportarse como todos los demás. Por eso a veces es tan difícil encontrarlas, pero cuando las descubres ya no hay marcha atrás, porque no puedes deshacerte de su recuerdo. No se lo digas a nadie, pero dicen que su magia es tan fuerte que si te tocan una vez, te atrapan para siempre. Yo me he encontrado con algunas personas mágicas en mi vida y es increíble cuando estás con ella, sientes que tu pulso, tu corazón y tu vibración se acelera y al mismo tiempo te tranquilizas y tienes las sensaciones de que el tiempo se detiene y tratas de disfrutarlo con todos tus sentidos, porque no sabes si en ese momento se volverá a repetir. Las personas mágicas pueden ser de todos tamaños, colores o nacionalidades, pero cuando las escuchas hablar
y las ves a los ojos, entiendes que estás frente a una de ellas, las cuales pueden transformar tu vida con sus palabras, con su amor, con su sabiduría o simplemente con el efecto que causan al estar cerca de él. También tú puedes ser una persona mágica si aprovechas esta energía indescriptible, llena de amor que te transmiten. Esa energía que te permite volar sin alas y soñar para cumplir cada meta y sueño sin límites. Cuando la vida y el universo te ponga frente a una persona mágica, no dejes de disfrutarla. Aprovecha ese momento al máximo, pregúntale de su vida y de sus sueños locos. Y sobre todo, llénate de su energía para que salgas con esa sensación maravillosa de alegría y seguridad. Sientes su felicidad que te atrapa y te abraza de manera inesperada e inexperable, pero gloriosa. Todos somos amor. Todos somos mágicos. Bendiciones para toda la creación y para este planeta maravilloso. Ahora hablemos un poquito de etimología. Abracadabra en hebreo viene de la palabra abracadabra, creo que a medida que hablo, del verbo crear, no creer. Es el verbo puesto en acción. Hebrakedabra. Crear como digo, crearé como mi palabra. En su significado contiene la parte secreta de la esencia de Dios. En arameo abracadabra yo creo como hablo, del verbo arameo no de creer. Bruja. Viene del hebreo más antiguo. Bruja, Baruch Abba, bendito el llegado. ¿Se dan cuenta de la importancia de estas palabras? Pues, ¿Y tú en qué realidad eliges creer? ¿Cómo se utiliza la palabra cadabra? ¿Se acuerdan de esa cancioncita de abracadabra, patas de cabra y venían todos los pajaritos de Walt Disney y nos ayudaban a hacer la casa? Bueno, no es esa. Yo la canto todos los días y créanme que jamás llegan. Pero la utilizamos para encantamientos, erradicar dolencias, concretizar la materia de los pensamientos. Se podía curar cualquier tipo de padecimiento o enfermedad. Cuando se dice la palabra abracadabra, cuando se desea crear algo, ya sea una ilusión, una fantasía o algo así. Para ello se escribía de la siguiente forma. Se escribe sobre un pergamino virgen, de la siguiente manera, en forma de un triángulo invertido, comenzando por la palabra abracadabra, por supuesto en hebreo, en arameo. Así sucesivamente quitando la última letra de cada vez, bajando hasta terminar en el vértice con la letra Aleph, primera letra del alfabeto hebreo y arameo. Los gnósticos dicen que la letra A o Aleph representa la unidad y la acción, y la unidad de la letra Bet representa la matriz binaria. La letra Reish o R es la unión de los principios iniciales, y así sucesivamente explicar todo el simbolismo de abracadabra, más no su significado. ¿Qué es un pergamino virgen? Para rituales, es el que utilizamos actualmente inclusive para escribir el Sefer Torah. ¿Sí? Está hecho de pieles no curtidas, especialmente preparadas de animales como abejas, terneros y cabras, por supuesto que sean kosher, y este medio se ha utilizado en la escritura por más de 2000 años. Y esta es la forma en que se va escribiendo. Ahora, diferencia entre abracadabra y abdacadabra. Abracadabra es yo creo según yo hablo, de construcción, pero abdacadabra yo destruyo según yo hablo. Eso quiere decir que nuestra voz y nuestra lengua y nuestras palabras pueden ser tan destructivas como constructivas. Y hablando un poco de brujas, no eran brujas las que ardieron, eran mujeres que fueron vistas como hermosas, cultas e inteligentes. Algunas eran viudas o sin padre, tenían agua en el pozo, tierras, una buena plantación. Otras no cedían ante la lujuria de los hombres, como hablamos la vez pasada de Lilith, o de los hombres, perdón. Mujeres que tenían una marca de nacimiento, mujeres que eran muy hábiles con la medicina herbal y tenían una fuerte conexión con la naturaleza. Mujeres que bailaban, pintaban, cantaban, escribían o dominaban cualquier arte, pero estaban en el mundo equivocado. Cualquier mujer corría el riesgo de ser quemada en el siglo XVII. Incluso eran arrojadas al agua, y si flotaban eran culpables, y si se hundían y ahogaban eran inocentes. Las mujeres fueron arrojadas por acantilados, fueron colocadas en agujeros profundos en el suelo. Cualquier altura inimaginable es poco. No fueron brujas las que ardieron, eran mujeres diferentes. Por su fuerza energética, su poder sanador y su sabiduría trascendental. Déjame informarte que en ¿Sí? Estados Unidos
Hoy, Ajá, no, ayer pasaron una ley para que en el estado de Minnesota, que es donde más brujas fueron quemadas, sí, todas sean reivindicadas con sus wow. nombres y nombres familiares para demostrar que no eran brujas y que fue un error lo que se hizo. Y es una ley que entró apenas ayer, fue autorizada en el estado de Minnesota. En el siglo XXI, wow. A Sí, las brujas. Es muy interesante lo que estás diciendo. Mira, a las brujas no las quemaron por malas, las quemaron por rebeldes, por inteligentes, por ser mujeres libres, por bueno, querer ser parte de la historia, por adquirir conocimientos que estaban reservados para los hombres. Por eso prefiero ser bruja. No sé qué opinen las demás. Y hablando un poquito de la guerra, científicos saudíes dicen que la mujer es un mamífero, no es un ser humano. Ya tenemos la categoría de mamífero. Quiere decir que cuando menos ya ocupamos un lugar en el reino animal. Y pues hablemos un poquito del amor propio, ¿no? Logré espérame, terminar mi regrésame. poción de amor. ¿Qué está ¿Eh? eso del reino animal? ¿Dónde estuvo eso del reino animal? Los científicos saudíes dicen que la mujer es un mamífero, no es un ser humano. Bueno, y tienen pruebas, obviamente, si no, no lo dirían. Somos mamíferos, Pues ahí amamantamos, está. claro, pero ese ¿Y es qué? todo el grado que tenemos. Antes ni siquiera éramos un animal, simplemente no existíamos. Bueno, si te sirve de consuelo, yo considero todavía que todos los hombres, no solo los saudis, somos unos animales. Somos unos animales, yo estoy de Bueno, acuerdo, somos no te unos anotes, animales. dije los hombres, Ah, nosotros. ¿Eh? No estás pues invitada a la fiesta. logré terminar mi mejor poción de amor. ¿Y a quién vas a hacer que te ame? A mí. La historia de Lilith ya la habíamos visto. ¿Conocen ustedes la fábula de la rana y la princesa? No sé si alguien la ha escuchado. Pues Y hay dice muchas así. ranas y muchas princesas. A ver, Así pudieron haber sido los cuentos de hadas que nos leían cuando éramos niños. Había una vez, en tierras muy lejanas, una princesa hermosa, independiente y segura de sí misma, que se encontró a un sapo mientras pensaba asuntos ecológicos y a sus acciones de la bolsa de valores y a la orilla de un estanque impoluto, en una verde pradera cerca de un castillo, de su castillo. El sapo le saltó al regazo a la princesa y le dijo: Elegante dama, yo fui una vez un hermoso príncipe, hasta que una malvada bruja me hechizó. Un solo beso tuyo podría revertir el hechizo y convertirme de nuevo en el maravilloso y joven príncipe que soy. Y entonces, preciosa, podremos casarnos y podrás cuidar de mi castillo con mi madre, donde podrás preparar mis alimentos, lavar mi ropa, dar a luz a mis hijos y estar por siempre agradecida y feliz de poder hacerlo. Esa noche, mientras la princesa disfrutaba de una elegante y deliciosa cena de ancas de rana, ligeramente salteadas y sazonadas con vino tinto y salsa cremosa de cebolla, se sonrió mientras pensaba, ni pensarlo. se comió al sapo. Pues un poquito, antes Se de que otra comió cosa al sapo, hazme sucediera. el favor. Y como ven, pues la humanidad siempre ha tenido miedo a las mujeres que vuelan, ya sea por brujas o por libres. Y mi bibliografía, como siempre, pues de la Torá, del Pentateuco, de los mitos hebreos, de Isaías, y con lo que termino siempre mis presentaciones es que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Lo que das, te lo das. Lo que no das, te lo quitas. No, pues estuvo muy bien, nadie se esperaba, nadie en el público se esperaba la historia del sapo que terminó bien cocinado. A ver, Así es. a ver, todas, yo estoy viendo, hay gente que quisiera cocinarse más de un sapo hace un buen Así rato es. porque viven amarradas, sí, es gente muy, yo estoy viendo gente muy buena que solo que le falta es cocinarse al sapo para dejar su mundo bizarro. Este, pero bueno, ya que has traído el tema, vas a tocar algo del tema de Lem el cutis o cómo se dice, Más o menos. a ver, Más o menos. Tengo un libro también, no lo tengo ahorita a la mano, que se llama El martillo de las brujas, que así como la vez pasada recomendé el libro anterior, este no es un libro que recomiendo porque es un libro donde viene la compilación de todos los castigos que se les daba a las mujeres por la posibilidad de ser brujas.
y a cada maldad que hacía una mujer se le daba un castigo en específico y se llama el martillo de las brujas. Muy Pues hay que interesante. traerlo la próxima semana porque así sin querer queriendo, tú no lo has mencionado, pero el hecho es que la imagen clásica de una bruja en el mundo occidental, en Europa, es normalmente de una judía chaparra, narizona, Así con es. barros. Y claro, ahorita que dijiste lo de la Y el abracadabra, lunar. que resulta que es arameo o que en segunda etapa es hebreo, pues con mayor razón, porque abracadabra, patas de cabra y todo eso, Puede pues ser. eso es muy bien. Pero los Eh, pajaritos no vienen, ¿eh? Se los no, garantizo. normalmente Obvio. vienen los cuervos, normalmente vienen los Así cuervos y es. vienen los problemas. Es interesante lo que mencionas porque la gente es capaz de creer en cualquier cosa mientras más falsa sea. Y Así mientras más es. real y más obvia la tengan, más difícil es creerlo. Esta semana hubo un intento porque no pudieron hacerlo, pero iba a haber un pogrom en la República Rusa de Dagestán y no lo pudo haber porque todos se iban corriendo al aeropuerto porque les dijeron que iba a llegar un avión israelí. O sea, se creen todo, no ha llegado ningún avión israelí, pero bueno, ahí se fueron todos corriendo a ver si llegaban israelíes a Dagestán para hacer un pogrom ahí también. Y lo más interesante es que eh, quizás habría que agregar una frase a la filosofía de David Ben Gurión, porque él dijo que el día que Israel estuviera lleno de prostitutas y ladrones, ese día iba a ser un país normal. Habría que agregarle que dado que ya se cumplieron las dos primeras causas, la tercera debería de ser, y el día que tengamos pogroms en Israel, verdaderamente seremos una comunidad judía normal. Estuve con un rabino la semana pasada, uno de Lubavitch, y me estaba contando que nunca hubo en ninguna parte del mundo un pogrom más sangriento que el de Sderot. Aunque no es realmente el término, nosotros usamos el término pogrom, lo usamos aquí en el programa por primera vez, pero no es realmente un pogrom porque un pogrom es organizado por el gobierno en contra de una minoría. Y aquí fue organizado por una minoría en contra del gobierno. Fue un antipogrom o promopogromo. Pero lo importante es que de pronto por todos lados la gente se está empezando a subir al barco de lo que llamaríamos estas brujas judías o todo este rollo para atacar con el pretexto de Gaza, a atacar. Yo no sé si realmente lo están atacando o si las comunidades son hipersensibles. No sé por qué la guerra nos dejó medio sensibilizados a todos, pero está cundiendo el pánico eh, en muchas comunidades equivocadamente, porque lo más interesante es precisamente que no está pasando a mayores, excepto en los países donde hay una inmensa población refugiada árabe, tan manipulada de alguna manera como los demás, porque lo único que sí quiero destacar, tomando tu abracadabra y todas estas cosas, es cómo la gente puede creer en eso y no en otras cosas. Por ejemplo, todos sabemos que parte del problema que hay en Israel es la falta de una claridad legal para los palestinos. Si fueran integrados como ciudadanos israelíes, pues ya sabrían a qué tirar o no tirar. Si tuvieran su Estado, también sabrían. Pero estamos jugando un lado, nosotros no estamos jugando, pero un lado de la moneda en Israel está jugando a hacerse tonto con la definición real, legal, internacional de lo que es el pueblo, el Estado, comunidad o lo que le quieras llamar Palestina, que no importa qué título le pongas, ahí están y otra parte es la que juegan ellos. Y entonces he estado oyendo esta semana constantemente conferencias y entrevistas a grandes abogados y diplomáticos y todos siempre dicen que la culpa de las muertes civiles las tiene Israel, porque Israel está atacando Gaza y está causando demasiadas muertes civiles. No sé cuántas sean pocas y cuántas sean demasiadas. Nadie ha puesto el límite. Pero lo chistoso es que nadie menciona y dice, bueno, si Israel al matar a demasiados civiles
cae en crímenes de guerra, jamás, al usar a los civiles como escudos, no son criminales de guerra. ¿Cómo puede todos estos doctores, maestros, diplomáticos y todos hablar con tanta tranquilidad sobre la mitad del problema y no la otra mitad? Y conste que subrayé, de ninguna manera los israelíes son inocentes en lo que está pasando. Pues estas son semillas que se han plantado y que han brotado desgraciadamente, porque en los países en los que brotó la paz se ha mantenido la paz. Y este es un problema que siempre por lo menos yo siempre lo he discutido con los israelíes, tienen que resolver, no pueden creer que pueden seguirlo empujando y que va a aguantar. Tiene que explotar y tiene que volver a explotar, a menos que se resuelva, pero no puede resolverse cuando solo se ve una cara de la moneda y se juzga una cara de la moneda sin juzgar la otra. Sí, los israelíes son culpables de hostigamiento. Sí, los palestinos son culpables de crímenes de guerra, a sí mismos. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, pues así es porque están dejándose, unos se están dejando matar por el Hamas y los otros jamás están matando a los demás en eso. Lo cual realmente a lo que quiero llegar es que ahora está viendo la guerra más importante, apenas está sucediendo o empezando ahorita, que es la guerra mediática. La guerra en el territorio obviamente está ahí y va a seguir ahí y va a seguir explotando y va a seguir creando muertes, pero la que va a crear persecuciones, muertes más inocentes prácticamente en todo el resto del mundo va a ser la guerra mediática. Y como ya nos aburrimos de tanta sandez que se está diciendo por ambos lados, de tantas ah, declaraciones tan miopes por ambos lados, de que el problema tiene que ser como yo lo veo y no como el otro lo ve, por ambos lados, de que no hay con quién hablar, dicen ambos lados. Y todas esas cosas hemos decidido que vamos a empezar una guerra mediática. Vamos a participar en la guerra mediática organizadamente a partir de la próxima semana. Hemos reunido a más de 10 organizaciones en todo el mundo, eh, desde Sderot hasta Jerusalén, Alemania, Estados Unidos, y no hemos puesto a ningún árabe porque no la hemos encontrado, pero tenemos 10 organizaciones que nosotros estamos ayudando a financiar para iniciar un frente común en una guerra mediática. Todos aquellos que quieran participar van a poder hacerlo. Todo lo que tienen que hacer es mandar un correo ahorita, los vamos a suscribir para mandarles información. ¿Cuál es el correo? ayuda@diariojudío.com. Ayuda@diariojudío.com. Mandan ustedes su nombre, nada más mandan su nombre y su correo. O no quieren mandar su nombre, no lo tienen que mandar, pueden mandar nada más su correo y los vamos a agregar a una lista especial donde les vamos a ir informando cómo estamos creando el frente común de guerra mediática en contra de la mala información por ambos lados, que no quede, para que quede más claro todavía. Eh, y ahora, ya que ya no hablamos del rostro, eso nos lo vas a tener que deber para la próxima semana, porque tenemos aquí a Carmen del CEDEJUM y tenemos, para que sepan los del CEDEJUM, porque Carmen no estaba cuando lo dije. Mira, Carmen CEDEJUM, tenemos aquí la propuesta de fundación de Nit Israel 1922. No somos el CEDEJUM, ni se ve claro porque tengo un programa ahí metido, pero mira, aquí está la propuesta. Y también tenemos noticias, el primer foro universitario Educar para recordar en Tijuana, de Diario Judío. ¿Tú qué tienes, CEDEJUM? Bienvenida. Gracias, Tess. Hola Ahorita regresamos Daniel. contigo. Hola Daniel, hola a todos. ¿Cómo están? Qué gusto verlos, de verdad yo estoy muy feliz. Saludos a todo nuestro auditorio. Y pues sí, hoy les traigo una joyita del centro de documentación. Como ven por acá traigo mis guantes especiales para Ah, poder... caray. No sé qué tengas en el centro de documentación, pero se ve contagioso. A ver, Buenísimo. Mira, el día de hoy les traigo yo de lo que conocemos acá en el centro de documentación como el Fondo Hebreo Antiguo o el fondo reservado, uno de los tesoros que adquirimos en el centro de documentación. Las bibliotecas del centro están conformadas ya sea por los fondos familiares, ya sea que las familias donen algún libro antiguo, de rabinos, instituciones religiosas, etcétera, pero también el centro se encarga de adquirir libros bajo subasta, por ejemplo, en la Casa Morton.
Morton avisa al centro de documentación si tiene ahí algunos libros interesantes. Entonces, por ahí es como llegan algunos, como el que tenemos me parece ser Flavio Josefo, que es del año de 1700, que habla sobre las guerras de los judíos. Entonces, esa es una de las joyas también que tenemos que se adquieren bajo subasta. Pero el día de hoy yo les traigo una de ellas, que es un libro de 1731 que es Las crueldades de la Inquisición. Este libro que fue escrito, bueno, no sabemos muy bien el autor, porque en aquella época todavía existía la Inquisición cuando se publicó este libro en Inglaterra. Entonces, para la persona que lo publicó, lo escribió, pues era un total riesgo el hecho de sacar este libro, Ha de haber porque sido pues... una mujer. Primero porque tenía el valor y segundo porque pues, ya no le importaba. Ya de por sí le iba a ir mal. Muy bien, muy buena observación, de hecho. Estamos nosotros aquí en el centro de documentación, lo que hacemos es reconstruir la historia de estos libros. Acá pueden ver más o menos cómo está el de las crueldades de la Inquisición, escrito en plena época de la Inquisición por los líderes protestantes de Inglaterra. No sabemos en sí qué líderes, ni si eran hombres o eran mujeres, pero estos libros básicamente lo que se hacían era entregarse en las casas de Londres, en Inglaterra, para hacer como cierto proselitismo, ¿no? Para invitar a las personas a que conocieran, pues, lo que estaba haciendo el catolicismo, lo que eran los procesos inquisitoriales, y también para que se convirtieran al protestantismo. Acá lo podemos ver. ¿Alguna vez has visitado el castillo, alguno de los castillos de la Inquisición? No. Deberías, deberías, por ahí, creo que por ahí en algún lado en el centro de México hay uno donde están algunos de los instrumentos que usaban para, para hacer sus juicios. Y tenían uno que te ponían dos fierros acá en las muelas afuera, por Ujú. acá, sí, y tenías que recargar la cabeza en ellos. Si eras inocente y Dios te quería, no te pasaba nada, pero si no eras inocente, obviamente estos fierros que tenían punta, que te iban clavando hasta que te sacaban los dientes, las muelas, y se te clavaban en la cara, y eso demostraba que eras culpable, por lo cual había que quemarte, lo cual realmente agradecías porque el dolor era especialmente, o sea, no solo era tortura, eran sistemas de tortura especialmente malosos, malévolos, Ujú. maquiavélicamente salvajes. Era el Pero tiempo era tu juez. nada Di, comparado con el tehuacanazo. bueno, el tehuacanazo es rápido, pero el Museo de la Inquisición no. Esta cosa, tú Pero estás por, ahí recargada en silencio, si hablas o respiras o lo que sea, se te va clavando, vas sintiendo cómo te va apretando las muelas, no puedes hacer nada, estás así amarrada con esto recargado y esperando el juicio de Dios. Si flotas, eres inocente. O sea, muy malosos estos curas y todo lo hacían para quedarse con las propiedades. Hazme favor. Sí, claro. Bueno, tal es el caso como lo observamos en estos libros de crítica al catolicismo, pues el caso también de la comunidad judía de México, de la Nueva España, que tuvieron que huir a diferentes partes de la República Mexicana, pues para refugiarse por lo menos un poco de los procesos inquisitoriales y también de las persecuciones del Santo Oficio, que estaban al total acecho. Son los casos, por ejemplo, los que vemos de la familia Carvajal o de la comunidad de Taxco Guerrero, que ahorita es una de las más sonadas aquí en México por el hallazgo de los 3 baños rituales. Entonces, también aquí en México podemos ver que, por Los Altos ejemplo, de Jalisco, los Altos de Jalisco, por todo ejemplo, Monterrey y San Luis Texas, Potosí, ujú, exacto. digo, Que había judíos en casi toda la República Mexicana. También es el caso de Pachuca, en Venta Prieta, que es una de los más para conocidos. los que no lo saben, las carabelas de Colón llevaban de entrada a un judío porque era el que iba a traducirles, porque iban a encontrarse con las tribus perdidas. Pero además, cuando salieron las carabelas, hay varios datos muy curiosos. Uno fue que se pospuso
un día la salida de las carabelas porque iban a salir el 2 de octubre, que era Yom Kippur, igual que en el 68. El 2 de octubre del 68 era el día de Yom Kippur. Y el 2 de octubre, cuando iba a salir Colón de Cádiz, era Yom Kippur. Y lo pospusieron un día a la salida, porque los judíos que iban ahí no querían ir. Se iban a morir si se quedaban, pero no se querían ir si era Yom Kippur. La mente humana funciona de una manera muy particular. Y, y, y ya que salieron, la lógica es el montón de pobladores de una España que, bueno, no voy a proyectarlo al presente, pero en el futuro definitivamente nunca fue una fuerza intelectual en Europa. Imagina todos los campesinos y los siervos en una España inquisitorial donde no era posible leer, ni estudiar, ni hacer nada. ¿Cómo se iban a atrever a subirse a un barco que se iba a ir al fin del mundo, a caerse, cuando la iglesia les dijo que el mundo era plano y el centro del universo, lo cual, por cierto, mantuvo hasta el siglo XX? Pues obviamente los únicos que se podían subir eran los judíos. Y dijeron, si me quedo acá, el mundo se acaba porque me queman. Si me subo, pues vamos a descubrir. Y además es que existían todos los libros de náutica, ay, se me fue el nombre. Había varios astrólogos, astrónomos judíos y árabes que tenían perfectamente definido cómo era el mundo y que decían claramente que el mundo era redondo y que podían darle la vuelta. En eso se basó Colón, y en eso se basaron los judíos que subieron al barco, y entonces hubo que hacer ese libro que tienes en las manos. Exacto. Entonces, déjenme enseñarles, porque aparte de lo valioso que es este libro, por la época, el contexto histórico, etcétera, etcétera, también gracias a los sellos y a las inscripciones que tiene este libro, miren más o menos por aquí se puede ver como la antigüedad del texto, es que nuestro bibliotecario Carlos Guerrero ha podido hacer un recorrido a través de la historia de este libro. Por ejemplo, este es uno de los sellos que tiene el libro, que es de John Powell. Bueno, en la investigación es John Powell, que fue un inglés bastante importante de la milicia, que llegó a ser también parte de un parlamento, etcétera. Y así, poquito a poco, con todas las anotaciones que tiene este libro, hemos podido reconstruir toda su historia. Déjenme mostrarles la portada, así como tal. Ya después de tiempo, pues este libro pasó por un montón de propietarios, pero es súper interesante porque aquí, para poder ubicarlos, tenemos los sellos, la investigación que se hizo. Es súper interesante y nos da parte también de saber cuál era la perspectiva que tenían los ingleses sobre el catolicismo con todo esto de la iglesia anglicana, que estaban súper peleados el catolicismo y la inglesa, y que por eso es que no tenemos más información del autor como tal de este libro, porque pues ocultaban para no ser llevados a la Inquisición. Entonces, por acá este es uno de los libros más antiguos que resguardamos en el centro de documentación, y mencionarles que tenemos más antiguos que Y estos libros. este libro sin autor y sin nada, apareció en México, en una casa en México. Ujú, en una casa de subasta. Así fue como nosotros adquirimos este libro, junto con el de Flavio Josefo, que te comento también que es una joya tremenda, que está en italiano antiguo, que nos habla del judaísmo, de las guerras de los judíos, y también una parte importante cabe destacar que Flavio Josefo también hablaba mucho en este libro que nosotros tenemos por acá, de cómo se desarrolló la vida de Jesús, etcétera. Entonces es muy, muy interesante, aparte también de la composición de este libro, que era de esos que se hacían y se grababan con madera. Se hacía el grabado de las páginas en la madera, se entintaban y se plasmaban en las páginas del libro. Ese es uno de los más significativos que tenemos y que vienen a investigar justo por la manera en la que se hacen. Y habla también de los profetas, es un libro también que habla de los profetas
judíos. Muy, muy interesante ese libro que forma parte del Fondo Hebreo Antiguo del Centro de Documentación y que no es el más antiguo que nosotros tenemos. Ahí por ahí te debo el libro más antiguo, Daniel. ¿Me lo vas a contar cuál es o me lo vas a dejar en Voy a misterio? dejar que vengas al centro a visitarnos para que lo veas en vivo. Bueno, yo en 2 semanas voy a estar empezando a revisar y catalogar todos los libros que guardó mi mamá, más todos los libros que escribió mi mamá, más todos los documentos que guardó. Habríamos que Y hacer, Daniel, habríamos que hacer una donación al CEDIJUM para que creen el no, no me acervo comprometas, de la no Lerer me, que Maya y del no INDI. me comprometas. A lo mejor les presto algunos, pero no Bien. me comprometo a ninguna donación de nada. Sí, tenemos muchas cosas que vamos a poderles hacer para el acervo del CEDIJUM, Daniel. A lo mejor les dejamos que apunten algunas o les tomen fotocopia. Vamos a ver qué podemos hacer, pero en 2 semanas vamos a estar por allá viendo qué hacemos con todo eso, porque finalmente lo que dejó mi mamá pues fueron eso, documentos e ideas. Voy a ver si encuentro ideas y y en diciembre voy a estar trabajando en la catalogación de libros, no antes. Entonces, de cualquier manera, el CEDIJUM de Maya, estamos organizando y acomodando todo. Nadie va a tocar un papel de ahí, ni yo. Y en diciembre platicaremos de eso a lo mejor. Déjame decirte de esto que estás hablando, porque es importante. Ya sabes que yo siempre meto las efemérides en algún lado. Y ahorita que estabas hablando tanto de la iglesia y todo su inquisición y las brujas y lo que hacían, porque tú estabas hablando de la iglesia católica, las brujas son con los anglicanos. Así es que ninguno de los dos canta nada más las rancheras, como dice por ahí. No son santitos en ningún lado. Los católicos, pues los quemaban a todos los que no van, y los anglicanos a todas. Hazme el favor. Bueno, en fin, el caso es que en esta semana se recuerda la publicación de la Declaración Nostratate de 1965, en el que finalmente la Iglesia Católica descubre, 1965 años después, que los judíos no fueron los culpables de la muerte de Jesús. Bueno, no lo han leído todos los católicos y no lo han leído todos los protestantes. Cuando se hizo, yo pensé, ¿qué tienen que declarar? ¿Qué nos importa que hagan un pedacito de papel? Bueno, pues resulta que hay mucha gente muy extraña, no cree nada más que lo que le dicen que tiene que creer. Yo pensé que la gente tenía la capacidad de pensar, pero cada vez descubro que no. Que algunos tienen capacidad de pensar, otros piensan en redondo y entonces no pueden pensar hacia adelante, otros piensan hacia adelante, entonces no pueden pensar en redondo, y otros pues piensan lo que les dicen que piensen, y para todos esos la publicación de la Declaración Nostratate fue muy importante, porque es que ustedes mataron a Jesús. No, ya dijo el Papa que no. Ah, bueno, si el Papa lo dijo y le escribió, ya estuvo. Entonces, muy importante, en 1965 finalmente nos dijeron que no habíamos matado a Jesús. Que de paso, por ahí Maduro lo está usando para decir que fue el primer palestino, que fue un judío, que fue, digo, pobre, retrasado mental. No, no Jesús, el Maduro, porque en realidad Jesús pues fue un judío más, no fue el primer nada, fue un judío más y el primer lo que los demás quieran. Pero en fin, no, no es como lo pintan en Venezuela, pobrecitos. Para como están viviendo en Venezuela, cualquier metáfora puede ser mejor para su vida. En fin, también en esta semana murió Shlomo Goren, otra metáfora, porque él fue el primer gran rabino de las Fuerzas Armadas de Israel. El concepto de gran rabino no existe, no existe en ningún lado. Antes era el gran Cohen, el gran sacerdote, pero el gran rabino es una copia o un intento de copia de la organización de la Iglesia Católica digámoslo, en hebreo. Y a los grandes rabinos, lo bueno es que a los grandes rabinos solo les hacen caso los que quieren hacerles caso, porque la mayor parte de los judíos no les hacemos ningún caso. O por lo menos los escuchamos y luego cuestionamos lo que están diciendo. Seguramente tú has de tener por ahí algún documento en el que haya un tracto de la Mishnah o del Talmud donde se cuestiona lo que dijo el rabino Juan, más lo que dijo el otro rabino, más lo que dijo el otro rabino, para que tú saques tus propias conclusiones, porque no hay conclusiones definitivas nunca en ningún tema. Entonces, ya dijimos que esta es una semana de crisis religiosa. ¿Tú crees eso? No, te voy a agregar uno más. En esta semana
Martín Lutero publicó sus 95 tesis y se inició el antisemitismo protestante. ¿Por qué? Porque Martín Lutero puso las tesis, las plantó en una iglesia y luego fue y las plantó en una sinagoga, convencido totalmente de que los que lo tenían que aceptar, sus tesis, eran los judíos, porque él claramente decía, no idólatras, no santos, no imágenes, no todo eso. Pues era obvio que los judíos, excepto que decía que, bueno, y vas a reconocer que ya regresó Dios. Bueno, pues no. Entonces, ni los católicos ni los judíos le hicieron caso y ahí se inició la revolución protestante que casi me atrevería yo a decir, ahí sigue, y nadie acaba de definir cuáles son. Si alguien quiere leer cuáles son las 95 tesis de Lutero, las vamos a tener en la memoria del programa. Este programa. Déjenme contarles 3 cosas más que pasó en esta semana. Uno, y para que vean cómo volvemos a repetir y no aprendemos. En esta semana fue la crisis del Canal de Suez. Israel, Francia e Inglaterra invadieron Egipto para rescatar el Canal de Suez, para que los egipcios no pudieran bloquear el paso de productos, bueno, productos, dinero, soldados y todo, desde la gran colonia de India, Pakistán, Indonesia, hacia Europa. No estamos casi en las mismas. Y esta semana, Theodor Herzl publicó, a lo mejor tú estoy seguro que tienes por ahí, una visión, una novela en la que hablaba de una visión del Estado judío. Fíjate, en la misma semana nuestra Tate, 95 tesis, el gran rabino, el Estado judío, el primer gran rabino de las Fuerzas Armadas, bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Pero en el lado positivo, porque todo esto a mi gusto es bastante negativo, en el lado positivo, en esta semana también nació el historiador Heinrich Gretz, uno de los primeros grandes historiadores antropólogos del autoestudioso del judaísmo. No dije, ¿verdad? No dije que en esta semana escribió Herzl su libro, pero en esta semana se firmó la Declaración Balfour. Esa sería buenísima que tuviéramos una copia en el CDJUM, la Declaración Balfour, porque es la razón, una de las grandes causas de conflicto. Y lo chistoso de la Declaración Balfour es que casi nadie lo dice, pero la Declaración Balfour fue firmada por el Parlamento inglés, donde 100 años antes de que se firmara, sí, 100 años antes de que se firmara, Montefiori ya había pedido que se firmara algo que después se tradujo en la Declaración Balfour, pero Montefiori ya había pedido 100 años antes que el Parlamento inglés aceptara y restableciera el derecho de cualquier comunidad judía de establecerse en el Imperio Otomano, en lo que era el Estado, en lo que después se convirtió en el Estado de Israel. Esos son momentos importantes. Y finalmente, en esta semana nació James Edward Rothman. Nadie va a saber quién es más, apuesto 10-1 que nadie en nuestro público sabe quién es James Edward Rothman. Porque James Edward Rothman, pues es un americano que no hizo nada más que ganar el premio Nobel. Y se ganó el premio Nobel, él es hijo de judíos sobrevivientes, y se ganó el premio Nobel después de trabajar en la Universidad de Stanford con el descubrimiento de cómo las células funcionan para entregar el contenido alimenticio, genético, etcétera, correcto a cada célula. O sea, no sé si se han preguntado, bueno, yo como carne y luego se va al estómago y luego lo toman las células y luego distribuyen proteínas. ¿Cómo saben a quién entregárselo? Porque hay gente en lo que uno ve y dice, bueno, qué bien le acomodaron las células, las proteínas. Y otros que se nos acomodan todas las proteínas aquí nada más así en el frente, en el frente nada popular. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? Bueno, este señor fue el que encontró cómo funcionan esas proteínas y gracias a él, hoy otro sobreviviente del Holocausto que maneja Pfizer está inventando una medicina, bueno, con él y Lilly, una medicina para que las células entreguen, o más bien no entreguen grasa donde ya hay demasiada grasa. Cosas, digo, imaginen poder hablar una célula con otra célula gracias a lo que descubrió, al sistema que descubrió James Edward Rothman, de quien nadie sabe quién es, porque nada más descubrió eso.
Imagínense. Bueno, hablando de tus libros, la semana pasada tuvimos la semana antepasada, creo, tuvimos acá a un señor Gil White que vino a decir y que con justa razón, que el movimiento de la hermandad musulmana había sido creado originalmente por los nazis y posteriormente adoptada y alimentada y financiada por la CIA norteamericana. Por un lado, porque por el otro lado, los rusos no se quedaron atrás y también alimentaron a su parte de la hermandad musulmana que les convenía a ellos. Cada lado estaba usando a los musulmanes para aventarle la guerra al otro y como aparentemente entre los musulmanes morirse en una guerra es bueno, pues son muy buenos soldados. El caso es que al libro de una mezquita en Múnich que recomendamos la vez pasada, vean nada más cuántas anotaciones hicimos en ese libro de cosas que, bueno, por un lado no sabíamos y por el otro considero importantes. Agregamos ahora otro libro publicado por el Centro de Estudios de Antisemitismo Contemporáneo de Londres, que se llama Nazis, Antisemitismo Islámico y su repercusión en el conflicto del Cercano Oriente. Este libro se lo recomiendo a todos, sin rollos, a ver si lo logro acomodar, la cámara no quiere acomodarse, pero en la memoria los vamos a poner, no sé cómo, no sé cómo quitar esto para que se vea bien, pero Nazis, Islamic Antisemitism and the Middle East, por Matías Kunsel. Y no es judío Matías Kunsel. Es un estudio muy serio, 140 páginas nada más, sobre cómo este movimiento está afectando el avance o desavance o retroceso del proceso de paz en el Cercano Oriente. Sumado a las ideas de Jabotinsky vertidas en las manos de Netanyahu, explicarían con mayor claridad cuáles son las dos ideologías que se están confrontando a un costo enorme de vidas por ambos lados. Y alguien me dijo ayer, si de veras quieres entender lo que está pasando ahorita en Israel, piensa en dos niños encerrados en un cuarto seguro o encerrados en un garage, bajo el piso, escuchando caer las bombas. Y piensa, ¿qué va a pasar con estos niños dentro de 20 años? Cuando estos niños estén en edad militar, y qué van a pensar. Y luego piensa que los dos niños son de la misma edad, nada más que uno vive en Gaza y el otro vive en Sderot. ¿Cuál es la diferencia? Prácticamente ninguna. O sea, los dos niños, si vemos sus caras, si vemos sus imágenes, nos deben de afectar de igual manera. Claro, vamos a decir, bueno, pero los israelíes no usan a los niños de Sderot de escudo, eso es cierto. Pero en cuanto a los niños y dónde van a estar dentro de 20 años, podemos saber que ambos van a estar con un profundo trauma y quién sabe qué tantas cosas les metan en la cabeza. Por ahí si hay alguna maestra o algo de esas que estudian programas de estudio históricos en el Estado de Israel, también pueden saber que les van a meter esos niños en ambos lados de las fronteras para justificar lo que está pasando o no. A lo mejor en alguno de los lados los libros de historia empiezan a hablar de la posibilidad de paz que se ha dado en otros rumbos. Bueno, yo ya hablé mucho y Tessy iba a decirnos, Tessy, nada más adelántanos qué nos vas a decir la próxima semana sobre los rostros, porque si nos lo vas a decir la próxima semana, ¿verdad? Claro, vamos a hablar un poco de los rostros y en la Torá, ¿qué sustento nos da la Torá para hacer esta interpretación? Hoy en día tenemos estadísticas, podemos a nivel mundial saber cuál es la interpretación del rostro, pero que esto haya sido escrito hace 4 o 5 mil años es impresionante. Y que lo recordemos, Y porque que el lo que haya sido recordemos. escrito, digo, no es que no puedes decir que hoy somos más inteligentes que hace 5,000 No, años. ni que tenemos más memorias. Sí tenemos. No, tenemos más documentos, pero no más memoria. Así Porque ahora es. los niños te dicen rápido, 30 segundos porque ya se me acabó la memoria. O ya se me acabó la memoria del teléfono y ahí se acabó la memoria de todos. Por lo Así menos es. hace 5,000 años no tenían teléfono y ya se me acabó la piedra, ahí se acabó la memoria. Eso es lo interesante, que si no había en dónde guardar todo este acervo cultural, ¿cómo se ha podido conservar? Hasta venir a comprobarlo con las estadísticas. Pero ¿quién ha Había, tenido? ¿Quién? bueno, uno que otro que ha logrado grabar algo
que ha logrado transmitirlo y escapar de todos los que no quieren que nos acordemos de algo, De algo. Así es, porque toda memoria tiene un enemigo que quiere borrar. claro. Y Y todo estoy esto seguro que viene los del CEDEJUM tienen eso muy claro. muy claro. Toda memoria tiene una interpretación contraria y un enemigo que quiere borrarla. Así es. Así Yo que quisiera bueno, saber cómo me puedo comunicar al CDJUM, porque pues por tengo muchas teléfono yo cosas creo. interesantes para ellos. Pues yo creo que por teléfono, dinos, a ver, Sí, claro, bueno, puede ser a través ya sea de nuestras redes sociales, que es Centro de Documentación e Investigación Judío de México, o a través de los teléfonos que están ahí en la página, y ya, o Isaac te A puede también mandar te mi pasen, número y o a o te través del pasamos el link que vamos teléfono a y poner. listo, Tessy. Y ya con ¿A eso, te través de pasamos el qué? teléfono a Carmen o del CDJU y les marcas por teléfono, le mandas un Vamos, WhatsApp, Que o ya nos en vamos a manden épocas los poner, modernas, datos. también podrías mandar una paloma mensajera, o ya que estamos hablando de brujería, les podrías mandar un hechizo, a ver Ya si se te los contestan, y el a hechizo través de ya eso se los se mandé. lo que es obvio, Tessy. En diariojudío.com tenemos un link al CDJUM. Lo que quería era la publicidad. ¿Quieres? Claro, bueno, ya está la publicidad para el CDJUM. Los Ya donativos, está. mándenlos a través de Diario Judío y vamos a ayudarlos. Y Así es. recuerden, en la semana vamos a iniciar el Frente para la Guerra Mediática. Eh, no es para la paz mediática, no es para no hacer mediático, no. Es la guerra mediática para ganar la guerra mediática. Esa guerra no se puede no ganar y no se puede no luchar, porque es donde definitivamente el Estado de Israel en particular está perdiendo dramáticamente, pero las comunidades judías del mundo vamos a pagar las consecuencias. Entonces, vamos a tener que hacer la guerra mediática para ilustrar, no vamos a mentir, no vamos a inventar, no vamos a tergiversar, no tenemos otros datos. Vamos a luchar la guerra mediática con la verdad y los invitamos a todos a que participen, apoyen, ayuden de la guerra mediática que pues obviamente es internacional, es mundial, está en todos lados, en todo momento. Ustedes los reciben por WhatsApp, por todos lados, y nosotros vamos a tratar de contrarrestar esa influencia. Y los invitamos a que estén con nosotros la próxima semana, cuando vamos a hablar, espero, a menos que nos salgan con alguna otra brujería, vamos a hablar ya no de Lilith, ya no de las brujas, sino de revolución. ¿Qué revolución? ¿Zoología humana? No, no se te oye, no tienes micrófono, pero si quieren oír de zoología humana, lean a Desmond Morris con El zoológico humano y El hombre desnudo. Y si no, Y todos nos parecemos en el rostro a un animalito y actuamos como tal. Tenemos las mismas personalidades. ahora sí ya no te salvas. La próxima semana, por lo menos a Cedejum y a mí, nos vas a decir qué animalito o animalote tiene el placer de compartir nuestro rostro o con quién tenemos el placer de compartir nosotros el rostro. Eh, Quisiera yo decirles que la próxima semana no vamos a hablar de Gaza, pero no es cierto. Quisiera decirles que no vamos a hablar de antisemitismo, pero no es cierto. Pero como ven, dentro de todo buscamos siempre darle un tono un poco más amable a esos temas. Y abracadabra, patas de cabra, chiriribabribum. Acabamos este programa, les agradecemos su atención y esperamos contar con la misma la próxima semana. Muchas gracias, Tessy Sedejum. Sedejum de esta cita, ya para siempre. Nadie te ha dicho en la calle, hola Sedejum, ¿tú te llamas Sedejum? ¿Por qué te puso ese nombre tu mamá, no? Todavía no. No, todavía no, pero yo creo que estoy a un paso de. Sí, algún día, ¿por qué te pusieron ese nombre tan raro? Ay, es que mi mamá, tú sabes. Bueno, en fin, muchas gracias por estar con nosotros, por la paciencia, por la información y por ese libro tan interesante que trajiste. Si puedo conseguir, voy a ver si podemos conseguir algunos de los instrumentos de la Inquisición para la próxima semana para enseñártelos. Porque si nunca los has visto, ese libro que tienes en las manos no tiene ningún significado. Sí los Hasta he que eres visto, como, pero no soy fan. bueno, a que le toca eso, qué tehuacán y nada. Salían de ahí pidiendo que les dieran el tehuacanazo, ¿eh? Porque era verdaderamente salvaje la maldad con la que podían pensar, el daño que podían crear para que, en nombre de Dios. Ah, pobre Dios, de veras, cómo lo han zarandeado al pobre señor. En fin, muchas gracias y hasta la próxima semana. Como dicen por ahí, si Dios quiere.